Quiero primeramente saludarles a cada uno de ustedes y saber si hay estudiantes nuevos a los que no he tenido la oportunidad de conocer. Creo que Oneide Herrera, no estoy seguro que hayamos estado en otra asignatura juntos. El resto creo que ya nos conocemos, ¿verdad? Sí, hermano, mucho gusto, hermano Gerson. Mi nombre es Oneida Herrera, soy miembro de aquí de una de las iglesias aquí en Guatemala, en Quetzaltenango. Bendiciones a todos y es un gusto estar conectado a través de esta plataforma con ustedes. Amén, hermana. Gracias. Que Dios la bendiga, hermana. Encantado de conocerle. Y por cierto, estuvieron celebrando las conferencias en Quetzaltenango, ¿verdad? Con alegría. Vi que estaban muy entusiasmados. Qué positivo. También hermana Mara Pérez, hermana Páez, perdón. Hermana Páez, bendiciones. Bendiciones, hermano. Sí, primera vez con usted. Bueno, es Perfecto. primera vez, soy de Costa Rica. Mucho gusto, mucho gusto. El resto de Gracias. nosotros ya han estado en otras asignaturas conmigo y no sé si alguien más es nuevo, al menos en esta lección, ¿verdad? No sé si Catherine Hernández ha estado con nosotros en otra lección. No estoy 100% seguro. Quizás sí, quizás no, no lo sé. Pero como dice la escritura, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, decía Pablo en una ocasión. Me interesa muchísimo que ustedes sean conquistados con la historia. Con la narrativa, no solo la narrativa del vencedor, sino la narrativa de las voces sin voz. Porque la historia, déjeme decirle, que no es más que una, eh, vamos a admitir a Byron, la historia no es más que un relato que muchas veces es nombrado y determinado por los ganadores, por los vencedores. Por eso es que se denomina en la historia el relato del vencedor. ¿Quién es el que relata la historia? Nunca se han puesto a pensar en esto, por ejemplo. ¿Quién relató la historia? ¿El ganador o el perdedor? ¿El que vivió o el que murió? Es lógico que de alguna manera la historia tenga ciertos sesgos. Con sesgos nos referimos a ciertas perspectivas, ciertos puntos de vista, y la historia cristiana no es diferente. Siempre trae sus lineamientos, sus puntos de vista, y vale la pena hacer algún análisis de la historia, porque los que ignoran la historia están condenados a repetirla. Y en el mejor de los casos nos corresponde a nosotros hacer ciertas investigaciones de la historia. He compartido la lección pasada a través de un video. Ya lo lograron ver. Algunos de ustedes lograron ver el video de la lección 1. Tuvimos alguna dificultad con esa lección porque creo que se cortó mientras estábamos preparándola. Pero en este caso lo que vamos a hacer es una remembranza de la clase introductoria, que realmente es fascinante. Yo la tengo aquí a mano y quiero que empecemos con, como lo describo, ¿no? En la primera lección, lo describimos a través de una escultura del pastor de Hermas. La escultura que yo presento en la lección 1, y yo se las puedo compartir luego, el archivo. El pastor de Hermas es más o menos esta imagen que ustedes ven. Este es el pastor de Hermas. Es una literatura cristiana del siglo primero, bueno, del siglo segundo para ser más exacto, y el pastor de Hermas representa en alguna medida los primeros relatos cristianos extrabíblicos después de la muerte de los apóstoles. Es natural que tras la muerte de los apóstoles queden consigo un conjunto de relatos, un conjunto de narrativas, un conjunto de enseñanzas que van a ser nombrados, que van a ser citados y que van a tener un valor incalculable en la vida de la iglesia posterior a los discípulos de Cristo, posterior a los apóstoles. Por esta causa merece relevancia
el que nosotros conozcamos ciertos materiales literarios que no necesariamente obedecen únicamente al Nuevo Testamento. Es decir, que en el Nuevo Testamento tenemos un conjunto de 27 libros de nuestra literatura o de la literatura que nos ha llegado a través de los textos canónicos, es decir, los textos que fueron pasando ese filtro de la canonización de la literatura del siglo I. Entonces, hablando del Nuevo Testamento, cuando se cierra el siglo I, a finales del año 96, que es donde nosotros vamos a iniciar nuestro estudio de la historia cristiana, van a aparecer un conjunto de libros que son las enseñanzas de alguna manera aplicativas del texto neotestamentario. Les voy a citar el primero. ¿Han oído ustedes de la Didaché? ¿Han oído ese nombre, esa palabra? Didaché es una palabra que se usa mucho. Didaché, didasco, didáscalos. Son expresiones griegas que tienen que ver con enseñanza, enseñador o enseñado. En este caso, la terminología que obedece a la palabra didaché, algunos escriben didaché con la J griega, que es como una X, pero que suena como J, como J. O didaché, o didaché. En este caso, hablar de la didaché es hablar de una literatura que va a surgir posterior al cierre del primer siglo y que seguramente en los primeros años del siglo II comenzó a formar parte de la literatura que explicaba algún acontecimiento, alguna circunstancia. Les voy a poner un ejemplo que es muy fácil. ¿En nombre de quién se bautizan las iglesias cristianas? Ustedes dirán, hermano, nosotros, los que son miembros de la Iglesia de Cristo, nos bautizamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y otras iglesias bautizan en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? La pregunta es, vamos a ver si estamos grabando. Sí, estaba grabando. Estamos grabando, hermano. Consultan si estamos en grabación de la clase. Claro que estamos en grabación. Bien. ¿Qué significa la acción de bautismo en el panorama de la Didaché? En la Didaché, y esto es algo interesante, en la Didaché hay referencia histórica sobre el tema del bautismo y es un espectro muy complejo, muy difícil para nuestra percepción. Si hablamos del Nuevo Testamento como tal, bautismo significa sumergirse, que es la palabra baptizo. Pero la palabra baptizo es la misma palabra que usa el rico cuando le dice a Abraham, dile a Lázaro que bautice su dedo y que moje mi lengua. Miren qué curioso. De allí que muchas de estas ideas sobre el bautismo cobraran fuerza tras la lección que deja la Didaché como teoría de pensamiento en el siglo I, donde surgían muchas preguntas. ¿Y qué pasa si una persona no puede bautizarse corporalmente? La Didaché hace una propuesta que sería para nosotros una cosa novedosa, una cosa impactante. En la Didaché se proponen inclusive varias formas de bautismo. Esto es obvio que va a resultar algo como un choque ideológico, un choque para nosotros, pero es importante que sepamos esta historia de la narrativa de la iglesia cristiana primitiva. La iglesia cristiana primitiva se enfrentó con el problema del bautismo a razón de que en algunos puntos de la Didaché se refiere a ciertos cultos, ciertas prácticas de la iglesia, ciertos hábitos, ciertas
costumbres, y estas costumbres para la iglesia eran algo muy normal. Para nosotros es algo muy extraño, pero para la iglesia primitiva era algo muy normal. En este caso, las inquietudes surgieron a razón de qué forma se tenía que bautizar, si en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues en la didaje aparecen las dos formas de expresión. Aparecen las dos formas de presentar el bautismo. Y particularmente hay relatos extrabíblicos que señalan que en Galilea, en la zona norte de Galilea, bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en la zona sur preferían usar solamente el método de bautizar en el nombre de Jesucristo. ¿A qué vamos con esto? Esto no es una clase de doctrina, es una clase de historia. Y en la historia tenemos que ver que en la didaje incluso se explica un caso en el cual hubo una recomendación que si la persona, por ejemplo, tenía un problema físico que le impedía moverse, entonces ellos incluso recomendaban rociar agua sobre la cabeza de la persona para bautizarlo, o derramar una pana con agua, un recipiente con agua y bautizarlo. Esto para nosotros es algo muy raro. ¿Por qué? Porque hay algunas líneas de pensamiento que bautizan de esa manera. Lo curioso del caso es que dice, se fue la luz, por acá nos deja Collado. Sí, noté que se fue la luz de su pantalla, pero no hay ningún problema, hermano. Mientras usted esté activo y esté con su cámara activa, en lo que se pueda ver de la pantalla. En este caso, la didaje va a señalar algunos puntos de vista que son las propuestas posteriores a que la iglesia del primer siglo cerrara el telón de la historia. ¿Por qué la didaje entra en juego? Porque la iglesia siempre tuvo conflictos de cómo presentar el mensaje de Jesús al mundo. Les quiero poner otro punto delicado que aparece en la didaje y que aparece en parte de relatos extrabíblicos del Nuevo Testamento. ¿Qué grandes conflictos tuvo la iglesia del primer siglo? Explicar por qué Jesús es hijo de Dios y al mismo tiempo es hijo de María. ¿Cómo explicar que Jesús es hijo de Dios? Si Jesús es hijo de Dios, ¿cuál es la diferencia entre Jesús y un personaje histórico llamado Hércules, que era el hijo de Zeus, o Perseo, que era hijo de Poseidón, o de algunos dioses de la cultura egipcia, cuyos padres eran dioses? Ese era el gran conflicto en el que se encuentra la iglesia primitiva. Porque la iglesia primitiva va a presentar 4 problemas fundamentales a finales del primer siglo y a inicios del siglo segundo. Primer gran conflicto. Ellos creen en un semidios. Ellos creen en un semidios. Los cristianos, para muchos griegos y para muchos judíos, creían que los cristianos, ellos veneraban a un Jesús que es mitad hombre, mitad Dios, y eso lo convierte en un semidios. Y esto para un romano era algo muy común, no era nada distinto a su perspectiva. Por lo tanto, quitarle de la mente la idea de un Jesús que es Dios y que es también hombre, se convierte en un gran conflicto. De ahí van a surgir muchas teorías de pensamiento como el nestorianismo, que propone un 50-50, o un sabelianismo, que propone 100% hombre, 100% Dios. A esto se le conoce como la unidad hipostática de Cristo. Esta teoría de pensamiento histórico se conoce como la unidad hipostática de Cristo, que viene de una palabra que se traduce por, que es hipostasis, y que da a entender una especie de unidad entre lo eterno y lo material, lo divino y lo humano. Pero este tema,
de la hipostasis y de la unidad hipostática de Cristo, hasta el día de hoy sigue siendo un gran conflicto. No sé si ustedes tienen TikTok, pero en TikTok hay grandes debates por el tema, y esto no estaba el año pasado, que de esta clase. El año pasado no estaba este debate. Este año se ha incrementado el debate en las redes sociales sobre si Jesús es Dios o no es Dios. Que si Jesús es divino o no es divino. Entonces, esos grandes conflictos no parten de ahorita, parten del siglo I y del siglo II. Y se intensifican tanto, que esto lo vamos a ver luego, que van a crear un conflicto tan grande en el mundo religioso de la época que van a proponer una concertación religiosa donde se van a unir muchas líneas de pensamiento para debatir sobre Jesús, sobre incluso María, el tema de María, y esto va a ser a través de los famosos concilios. ¿Han oído ustedes hablar de los concilios? Concilio de Nicea, concilio de Trento y concilio de Calcedonia, concilio de Bitinia. Estos concilios van a formar parte de un panorama histórico importante que nosotros vamos a ir estudiando poquito a poquito. Esto es parte nada más de la introducción de esta clase, así es que no vayan a cuestionarme que por qué vamos tan lento, que por qué vamos tan despacio, que por qué el hermano no nos ahonda tanto. Apenas estamos en la introducción, hermano Raúl, ¿verdad? Para que no se preocupen. Pero aquí hay muchas cosas que vamos a ir estudiando que nos vamos a quedar a veces un poquito asustados, a veces vamos a recordar cositas, pero a veces también vamos a hurgar cosas de la historia. Yo les recomiendo un libro de historia romana del siglo I que se llama Historia Romana por Dion Casio. Dion Casio es citado en History Channel en muchas ocasiones para temas de guerra, del contexto de guerra romano y cómo se abre en campo en la batalla. Pero también hace relevancia o juega un rol importante porque dentro de esta batalla hubo muchas batallas en las que se libraron en Judea, en Jerusalén, en el paso de Macedonia, de la región europea del sur, en la parte de Europa del sur, y en particular en la región que va a cruzar de Roma por tierra, de Roma hacia Jerusalén. Estos aspectos históricos los vamos a ir viendo en el mapa en postreras lecciones que realmente nos van a llamar la atención porque nos vamos a dar cuenta qué significan cruzados, por ejemplo, los cruzados o aquellas famosas cruzadas. ¿Han escuchado ustedes en el mundo evangélico la palabra cruzada? Dicen, vamos a una cruzada evangelística, vamos a una cruzada religiosa. La gente a veces usa palabras o terminologías que no tienen ni siquiera idea de dónde vienen, de qué significan. Entonces, las cruzadas eran la referencia a una banda que tenían los sacerdotes en forma de cruz. Tenían una banda que tenía una cruz. Entonces, los que tenían la banda eran cruzados. Y estos cruzados van a hacer un viaje en tropa militar hacia Jerusalén para batallar contra un ejército que todo eso lo vamos a ir estudiando. Va a formar parte del estudio. Vamos a viajar al siglo XIII, vamos a saber cómo eran las guerras en aquella época y cuáles eran los conflictos de interés político religioso para entonces. Y también vamos a tratar de ver dónde están las iglesias, dónde surgen las iglesias, por qué surgen las iglesias y cuál es la iglesia más antigua. Eso también lo vamos a estudiar. Por ahora me interesa mencionarles, obviamente el Nuevo Testamento, la Didache, la historia romana de Dion Casio, Antigüedades de los Judíos, que es otro libro muy importante, este es de Flavio Josefo, al igual que Guerra de los Judíos, y cita particularmente frases directas en las que aduce que hay un Jesús que se está haciendo famoso, que se está haciendo popular, porque no encontraron su cuerpo, porque se dice que ha resucitado. Esos son temas muy interesantes que se van a producir, que van a hacer eco en los primeros 3 siglos de la iglesia. Luego tenemos El Pastor de Hermas, otro libro importante, Historia de la Iglesia, de Justo González. Este es
de todos los materiales, el que condensa quizá con mayor, vamos a decirlo, con mayor valentía, una síntesis de la historia cristiana, pero en alguna medida quiero decirles que hablar de la historia cristiana, en algún grado, tenemos que narrar la historia del vencedor. Muchos cuestionan que historia de la iglesia, en iglesia reformista, hablamos nosotros que somos una iglesia reformista, o sea, una iglesia que no se conforma con las tradiciones históricas, sino que vuelve sus ojos a una visión de una iglesia que quiere restaurar el Nuevo Testamento, ¿no? Restaurar las enseñanzas del Nuevo Testamento. Entonces, la iglesia en su conjunto no es una iglesia, llamémosle, basada en tradiciones, sino basada en las escrituras. Por lo tanto, uno de los grandes conflictos es que las iglesias que no estaban alineadas con el catolicismo tendían a dejar de existir, tendían a morir o tendían a ser perseguidas, a ser enjuiciadas, a morir. Entonces, nosotros vamos a tratar de ver en la historia cuando aparecen algunas iglesias, qué características tienen, por qué están en anonimato y cuáles son estas situaciones. Entonces, para hablar de la historia cristiana, en gran medida tenemos que hablar de la iglesia romana. Ahora, tenemos también que hablar de otro libro muy importante que nos puede permitir a nosotros conocer mejor a una cultura, que son los musulmanes. Vamos a tratar de hacer una línea histórica de la cultura y religión musulmana y entonces vamos a saber qué palabras usar y qué palabras no usar. Les pongo un ejemplo. Hay personas que dicen, ay, ojalá me vaya bien hoy, ¿verdad? ¿Lo han escuchado esa palabra? Y la han usado, ¿verdad? No me mientan, no me mientan. Ustedes también la han usado. Y la palabra ojalá es una palabra árabe que significa Alá lo permita. Ojalá. Entonces, aquí vamos a saber, en el mundo musulmán, esto no lo vimos en el curso que yo impartí a los estudiantes de historia en el curso pasado. Esta vez vamos a introducir el Corán. Es decir, ustedes van a conocer el Corán, cuáles son las aleyas del Corán, cuáles son las características de esta lectura, en dónde el Corán está equivocado, cuáles son sus equivocaciones más trascendentales. Y anoche que estaba leyendo mi lectura del Corán formal, yo tengo también una lectura del Corán, yo leo la Biblia, normal, pero también me leo el Corán. Pero no me arrodillo a la Meca a las 12 de mediodía, no se preocupen, no me vayan a, que no me juzgue mi barba, ¿verdad? Vayan a pensar que yo soy medio musulmán. Pero a eso no le tengan demasiado temor, no le tengan demasiado. Vamos a leer el Corán, vamos a saber qué porciones del Corán vamos a leer y luego ya les iba a proponer que hagamos un canto musulmán, pero esa ya sería un extremo, ¿verdad? Ese ya sería un extremo. En este caso, vamos a ver esos libros. Quiero recitarle una frase de Aristóteles, que dice, parece en efecto que el principio es más de la mitad de todo y que por él se aclaran muchas cosas de las que se buscan. En otras palabras, en esta lección, que es una lección introductoria, vamos a tener sin duda un despertar del conocimiento de la historia. Vamos a ir poco a poco encaminándonos a estos recursos literarios y vamos a ver en qué se puede aprender de algunos libros de literatura de los primeros siglos. Vamos a saber qué era la escuela patrística, quiénes eran los padres de la iglesia, por qué se llaman los padres de la iglesia, qué función cumplían, qué pasa con la religión y la política, por qué se mezclan, dónde se mezclan, en qué punto estamos nosotros ligados en lo político religioso, por qué está pasando en el papado actualmente, eso lo vamos a ir viendo poco a poco, cómo se elige un papa, o sea, qué es ese panorama. Y aunque no es nuestra intención sumergirnos en esos aspectos, nosotros tenemos que tener un criterio muy amplio, porque la gente nos puede preguntar, ¿y usted qué piensa, hermana Reina, acerca de que murió el Papa Francisco? Entonces uno debe emitir un criterio histórico consecuente
Uno, con sus convicciones, con sus puntos de vista, con su conocimiento de la historia y sobre todo cómo discernimos la historia nosotros. Debemos ser capaces de eso. Entonces, la iglesia sin duda va a enfrentar grandes conflictos, grandes problemas y nosotros en nuestro caso vamos a tratar de batallar en cumplir las expectativas de estudiantes como ustedes. Sé que muchos de ustedes están deseosos de llegar a cada clase, prepararse con tiempo, hacer su esfuerzo, aparte de su trabajo. Yo sé que muchos, la mayoría de ustedes están siempre en los afanes del trabajo, en los afanes de la vida, pero yo quiero felicitarles por apartar un tiempo, 3 horas por semana, para las lecciones que a ustedes les corresponden. Traten de ponerle seriedad a cada asignatura con su correspondiente tarea. Las tareas de cada clase, ustedes tratan de enfocarla, tratan de cumplir con cada una de las asignaciones para que no se vayan complicando, que no se vayan enredando en cuanto a su clase. No es la intención que ustedes se vayan a complicar para nada, sino más bien que ustedes puedan tener espacio de estudio y sobre todo aspectos de la historia que nos van a llamar mucho la atención. Quiero dejarles una tarea para el 8 de mayo. No sé si ustedes pueden tomar nota para los estudiantes que no pueden entrar a la clase y que vayan a ver este video en la plataforma de YouTube donde queda colgada el video. La tarea son 3 preguntas. Primer pregunta. ¿Cuáles eran los desafíos de la iglesia a finales del primer siglo? Repito, ¿cuáles eran los desafíos de la iglesia a finales del primer siglo? 2. ¿Cómo fue el imperio romano con la iglesia cristiana primitiva? ¿Cómo fue el imperio romano con la iglesia cristiana primitiva? Y número 3, ¿qué era la didaje? ¿Qué era la didaje? El que ya sabe va a tratar de revisar y recordar. El que no, le va a encantar hacer una revisión de la didaje. Pueden descargarla gratuita, la didaje, busquen una versión más antigua y ustedes van a tener la versión de la didaje. Vamos a ver cómo se podía ver la didaje en griego y cómo nosotros podemos verla en la actualidad. Entonces, la primera pregunta, ¿cuáles eran los desafíos de la iglesia a finales del primer siglo? Segunda pregunta, ¿cómo fue el imperio romano con la iglesia primitiva? O sea, que si la iglesia romana, perdón, si el imperio romano era generoso, pues cuántas propiedades le regalaban para que la iglesia hiciera culto. Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué tan bueno era? ¿Cómo acariciaban el cabello de los cristianos, ellos, los romanos? ¿Y qué era la didaje? Esto lo esperamos el día jueves 8 de mayo para que ustedes entren a el 9, que es la clase, la próxima clase. Ustedes entren nítido, manejando bien la didaje. ¿Qué era? ¿Por qué era? ¿Cuáles eran las características de la didaje? Hagan su investigación, por favor. Aunque sea de 8 líneas, una respuesta de 8 líneas, siempre y cuando sea suya, ¿verdad? No que vayan a ChatGPT, que le pregunten, ChatGPT, ¿qué es lo que pregunta el maestro? ¿Cuáles son las preguntas que va a dejar el hermano Gerson? Y a ChatGPT ya le va a responder al profesor, suele hacer esta y estas preguntas, pero cuidado, le puedes lanzar una cáscara de banana. Entonces, allí le va a responder ChatGPT. Tengan mucho cuidado que sus investigaciones no dependan mucho. Ya está quedando obsoleto. Solo les puedo responder esto. Ya está quedando obsoleto ChatGPT. Son tan exactas y calcadas las preguntas y las respuestas que es muy fácil detectarlas, que responde al punto que ChatGPT ahora le lanza los puntos cabezales, primer punto cabezal, segundo, tercero, y ya lo va dejando introducción, desarrollo, conclusión, prácticamente digerido, tan digerido que el estudiante se queda sin saber nada porque copió y pegó. De nada le va a servir, de nada le va a servir. Y quedarían mejor, o sea, quedarían mejor conmigo diciéndome, hermano, no me dio tiempo de estudiar, antes que quieran verme la cara diciendo, hermano, aquí está mi trabajo, mira, un gran trabajo.
que solo falta ahí que le pongan los créditos. Tal día impreso de ChatGPT, extraído de tal laptop. No, no, hermano, no nos confundamos. Esto es exquisito y aprovechémoslo al máximo. Sepamos que saber de historia, estamos hablando de otro nivel de conocimiento, otro nivel, otro aspecto de diálogo concreto. Y les aseguro que ustedes, cuando terminen la clase, van a decir, bueno, cuántas cosas buenas se pueden saber a través de la historia. Gracias por haber compartido esta lección introductoria. Me disculpan por el ingreso tarde del dispositivo y quiero dejarles con las consultas, preguntas, dudas, sugerencias que ustedes puedan plantear. Hermano Raúl y hermana Débora, ¿qué quieren comentarnos? Hermano, yo hemos tenido una experiencia, todos los compañeros aquí, ¿verdad? Los hermanos, compañeros. Estamos dando Apocalipsis los lunes con el hermano Lenín y nos dejó leer hasta la cuarta visión del pastor de Hermas. Muy interesante, muy bueno. Me parece que una de las cosas, mire, el cristiano pienso debe ser historiador ante todo, ¿verdad? Saber los orígenes, conocer los orígenes de la iglesia, conocer el origen como esto de la IAG. Algo que me parece importante es lo, lo- los libros apócrifos, ¿verdad? Sí, Que fueron excluidos por diversas razones, ¿verdad? Pero me parece que es importante porque están inmersos dentro del contexto de la publicación y era parte quizás de lo que ocurría en el finales del primer siglo, ¿verdad? La influencia de libros, la influencia de escritores, la influencia de los ganadores, como usted afirmaba, ¿verdad? Que trataban de dejar sentadas sus posiciones de los gobernantes. El pueblo de Dios era gobernado, tenía imperios encima. Todas esas situaciones, pues pienso que tenemos que conocerle, estamos obligados. vale la pena, esto que comenta el hermano Raúl, vale la pena. Y voy a dar tres aspectos que me abre mucho la mente, lo que comentaba el hermano, respecto a mencionarles cosas que tal vez no tenía yo. Es que a veces uno tiene sus reservas, ¿no? De comentar ciertas cosas porque pueden ser susceptibles o herir susceptibilidades. Pero, por ejemplo, es interesante que estudiemos el Apocalipsis de Pedro, por ejemplo, que es un libro apócrifo. Tenemos también, por ejemplo, el Evangelio de Felipe, donde surge aquella nota que deja el escritor Dan Brown de la obra literaria El Código da Vinci, en la que señala, citando el capítulo 2, versículo 18 y 19 del libro de Felipe, del Evangelio de Felipe, donde dice que Jesús solía besar a María Magdalena. Y se corta el verso, no dice, solía, no dice que en la boca, pero Dan Brown lo asume. Y es ahí donde nace el relato y ahí es donde vamos a ver parte de esa historia de qué pasa con María Magdalena. Vamos a estudiar la historia de María Magdalena a lo largo de los primeros siglos de la historia. Vamos a ver cuál es el punto de vista del papado sobre la mujer, por ejemplo. ¿Qué piensan? No, no miren que ellos no se casan. Si saben que ellos no se casan, que ellos tienen cierta reserva respecto al criterio de la mujer, porque una mujer no forma parte en la cosmovisión religiosa del papado, no forma parte de la herencia del papado. Entonces, estos son aspectos que lo vamos a ir viendo poco a poco. Miren qué interesante que van a trabajar el tema del pastor de Hermas también. ¿Saben qué es lo interesante? Sobre todo, que entre los maestros, al hacer esta referencia, ustedes ya van introducidos en ciertos caminos y que después, cuando ya otra persona lo cita, dice, ah, es cierto, entonces no es algo tan inusual como yo creía, es algo tan común. Lo que pasa es que ya ustedes van a ir subiendo de nivel de conocimiento y al saber de otra literatura, de otros libros, de otros relatos,
de otra historia, esto los va a enriquecer en gran manera. Entonces, no hay nada mejor que saber y conocer la historia, entenderla, explicarla y saber que muchas de las cosas de la historia tienen su razón de ser, tienen su contexto, tienen su historia. Yo quiero explicarle algo lingüístico importante que tiene que ver con, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cuando se habla de los moros y cristianos? Moros y cristianos, o moros en la costa. ¿Han escuchado esa frase? Entonces, moros en la costa significa musulmanes al acecho. Cuando están los musulmanes ahí cerca, hay moros en la costa. Cuando se habla de moros y cristianos, significa musulmanes y cristianos. Y la palabra marrano, que significa puerco, significa cerdo, significa cochino. Marranos es una palabra lingüística árabe que significa sucio, sucio. Algo como que impuro. Y era la referencia que le decían a los musulmanes. Los musulmanes fueron denominados por primera vez marranos. Pero para no ser tan peyorativo usaron otra palabra, morisco, morisco, y luego usaron la palabra moro. Por eso es que esta literatura, en la literatura del siglo X, por ejemplo, hay una obra literaria que se llama Mío Cid. ¿Han oído esa libro? Mío Cid. Entonces, el Mío Cid es una literatura del siglo X, siglo XI, española, que habla de este relato. Los franceses tienen su propia versión. La versión francesa de esta historia de conflicto entre cristianos y moros se llama de Cantar du Roland, perdónenme mi francés, se llama, en español sería El Cantar de Rolando. Pero si alguno de ustedes parle francés, no parlez-vous. No, eso no es ningún problema para nosotros. Es que aquí hablamos en lengua. El cantar de Mío Cid, el nombre de la obra. Se llama El Cantar del Mío Cid. Y la francesa El Cantar de Rolando o de Roldán. Y por supuesto, hay otro cantar, o sea, son cantares, ¿no? del siglo X, El Cantar de los Nibelungos. Esa es una obra alemana. Una obra alemana. Entonces, es enriquecedor, la historia es preciosa. Bueno, tal vez porque he sido conquistado desde temprano con el tema de la historia, espero de alguna forma influir de forma positiva entre ustedes. No que crean mis puntos de vista, sino más bien que se han inspirado a estudiar y a leer un poco de la historia que nos cobija, que nos envuelve. Pero no por ello vamos a ignorar, por ejemplo, el tema de la famosa historia del movimiento de restauración. Eso lo vamos a estudiar y lo vamos a discernir. Entonces vamos a tratar de ir avanzando lo más que podamos para poder darle más o menos una explicación de lo que esto implica en nuestro contexto, si es que muchos de ustedes forman parte de la Iglesia de Cristo. ¿Han escuchado hablar de esto? Si no han escuchado hablar de esto y forman parte de alguna iglesia evangélica, entonces les interesará mucho hablar de la reforma del siglo XV. Esto es algo muy interesante. Vamos a verlo, vamos a estudiarlo, vamos a investigarlo y haremos investigaciones frecuentes para que estemos preparados en este campo. Que Dios les bendiga, que tengan una excelente noche y nos vemos el próximo viernes.